que orando quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón, que espero que sea de bendición. Así que acompáñenme para que oremos. Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias, Señor, porque estamos acá. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos como cuerpo, Señor. Como decía la Dorita antes, hay tantos lugares, Señor, en el mundo que esto no se puede hacer, que hay provisiones, incluso lugares, Señor, donde no llega la palabra. Pero gracias, Señor, por el país en el que vivimos, que nos podemos juntar, Señor, que te podemos adorar, que podemos meter bulla, Señor, en adoración, Señor, para ti, Señor, y que no hay problemas por ello, Señor. Te rogamos esta mañana que por medio de el filo, Señor, de tu palabra, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo nos transforme, Señor. No queremos irnos igual como llegamos, Señor. Y sé que, Señor, todo lo que tú haces, Señor, es para que seamos formados más y más a la imagen de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de la palabra el día de hoy, que podamos ser más transformados a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a estar meditando en este pasaje. No me toma pasita el control, pero vamos a estar meditando en este pasaje que está en Génesis 22, ¿verdad? Así funcionan mejor las cosas. Génesis 26, del versículo 12 al 18, dice: Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado, y se hizo rico y prosperó, tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vaca y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte, Abimelec le dijo a Isaac: apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado, y volvió a ponerle los nombres que su padre les había dado. Esta es una historia interesante y he titulado esta enseñanza dentro de la serie Las Aguas Reabriendo Pozos. Vamos a estar pasando por diferentes pasajes a lo largo de este capítulo 26, y mi recomendación es que cuando usted encuentre un momento de quietud en la casa, con los apuntes que toma, con las cosas que quedan en su corazón, se siente y relea este pasaje en su casa para que Dios nos pueda dar un más profundo entendimiento de su palabra. Y la historia de este capítulo comienza con un proceso de hambruna. Había un proceso de hambruna en esa época en la tierra. Dice en Génesis 26, versículo 1, dice: sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Cada generación enfrenta una hambruna, cada generación enfrenta un proceso de recesión. Yo trabajo, les he comentado eso, en el área comercial de una empresa, y lo que siempre decimos es: está mala la cosa, como hay proyectos pero cuestan salir, nadie quiere gastar mucha plata en este momento, siempre hay procesos de hambruna. Así que Isaac se fue a vivir a Gerar con Abimelec, rey de los filisteos. Este era el lugar donde Dios había enviado a Isaac a vivir. Algo interesante que aprendemos de este proceso en la vida de Isaac es que Dios tenía un propósito con Isaac, Dios tenía un propósito con Abraham, Dios tenía un propósito con esta familia. Y no puedes cumplir el propósito de Dios, no puedes cumplir el propósito que Dios tiene para ti en tu zona de confort. Esto es un buen recordatorio. Es interesante que Dios ocupa ciertos procesos en la vida, ciertas circunstancias que vivimos muchas veces para ayudarnos, para empujarnos a que podamos cumplir su propósito. Como les decía, para hacernos salir de nuestra zona de confort, con el fin de ayudarnos al cumplimiento del propósito que Él nos había llamado. Quizás algo que oraste este año no se cumplió, quizás algo por lo que trabajaste este año no se cumplió, hay alguna petición, pero Dios no solamente se mueve por lo que Él provee, no solamente
se mueve por detrás de una bendición, sino también por lo que Dios nos ha dicho de antemano. Y Dios le había dicho a Isaac que lo bendeciría si hacía lo que Dios le estaba ordenando hacer. El versículo 2 dice: no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, así confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Es súper interesante este proceso porque Isaac fue muy obediente entre medio de esta situación. No solo se quedó en esa tierra, pero se asentó, se puso a sembrar. No era que lo tomó como una orden temporal de Dios: voy a hacer esto mientras las cosas se arreglan y después me voy. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo. Por su obediencia, Dios lo bendijo. En el versículo 12, vuelvo a saltar a la historia que estaba leyendo antes. Estábamos leyendo el comienzo para dar un poco de contexto. Dice: Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado. Así que en un tiempo de hambruna, en un tiempo que no debería haber mucha cosecha, en un tiempo en que no se deberían producir muchos frutos, en un tiempo en el que no debería irnos muy bien, a Isaac le fue bien. Él fue donde Dios le había ordenado, obedeció lo que Dios le había dicho y sembró en el lugar que Dios le había indicado, y por lo tanto recibió lo que Dios le había prometido. A veces nos pasa que queremos recibir lo que Dios nos promete sin ser obedientes a lo que Él nos ha pedido. A veces en nuestra vida venimos a la iglesia, adoramos a Dios, nuestras oraciones están cargadas de peticiones y queremos recibir una bendición, queremos recibir algo que Dios nos ha prometido sin obedecer lo que el Señor ya nos ha mandado. Pero a medida que nuestra capacidad aumenta, también nuestros desafíos. Así que Isaac se encuentra en una situación rara que describe en los versículos 13 y 14. Producto de esta hambruna, dice que los filisteos lo envidiaban y empezó una situación tensa. El versículo 15 nos cuenta cómo fue esa confrontación que hubo. Todos los pozos que en los días de Abraham, su padre, habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Ahora, quizás uno el día de hoy podrás encontrar que eso no es gran cosa. Vamos al baño, abrimos la llave y sale mágicamente agua de ese lugar. En esta época, en este lugar era diferente. Tener un pozo de agua significaba de alguna forma, era como un título de permanencia. Es como: yo estoy aquí viviendo en este lugar, esta tierra me pertenece, por lo tanto hago lo que quiero con la tierra, cavo para sacar agua. Y estos pozos, taparlos, cegar estos pozos, no era solamente una mala intención, sino que era más bien como una declaración de guerra. Era una forma de decirle: no te queremos acá, no queremos que estés en este lugar. Me llamó mucho la atención eso, porque los filisteos representan todo con lo que luchamos. Representan nuestra propia carne, nuestras propias luchas. Representan también al diablo, las cosas que el enemigo hace para evitar que avancemos, para evitar que podamos seguir en nuestro proceso de ser transformados a la imagen de Dios, y todas las circunstancias también que nos impiden cumplir el propósito de Dios. Así que los filisteos ven que Dios está bendiciendo a Isaac. Y no pueden hacer nada por eso, no pueden hacer nada para robar esa bendición. Pero si quizás pueden bloquear la fuente de la bendición. No pueden hacer nada para quitarles todo lo que tiene, pero sí pueden bloquear la fuente de donde viene esa bendición. Al final, no importa cuántas semillas siembres, si no tienes agua con que regarla. Como he ido hablando a lo largo de esta serie, el agua representa muchas cosas en la Biblia. Representa desde dificultades, pero también Jesús usa una analogía en el capítulo 7 refiriéndose al agua como al Espíritu Santo. Y
dice Juan 7, del 37 al 39, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Jesús estaba en medio de una fiesta, se para el último día y dice, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y Juan nos ayuda, nos da una mano y nos da una interpretación de lo que esto significaba. Él dice, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. Así que Jesús está usando una analogía para decir que su Espíritu Santo es como el agua. Y la semilla no puede crecer sin agua. No hay nada que el enemigo pueda hacer para arrebatarnos las promesas de Dios. No hay nada que el enemigo pueda hacer para arrebatar todo lo que Dios te ha dicho. No hay nada que pueda hacer para quitar el proceso de la cruz en nuestra vida. Pero Él puede bloquear el lugar de donde viene la bendición, de donde vienen las promesas de Dios. Puede evitar que eso sea efectivo en nuestra vida. Así que los filisteos declaran guerra a Isaac, tapando los pozos de agua, tapándolos con tierra, bloqueándolo con elementos extraños, evitando que fluya el proceso natural de los pozos. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que está bloqueando tus pozos? ¿Qué es lo que está bloqueando los pozos en tu vida? ¿Qué es lo que está deteniéndolos? El versículo 17 nos muestra que Isaac tomó una acción sobre eso. Dice, entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó. Es súper interesante porque normalmente en la Biblia las montañas y los valles están asociadas con ciertas situaciones. Las montañas son las partes altas donde está Dios, y el valle normalmente son los lugares donde se dan las pruebas. Es el lugar donde podemos pasar por dificultades. Y me encanta lo que dice el versículo que sigue, así que présteme atención. Si estaba durmiendo hasta esta parte, no importa, pero la parte que viene no se la puede perder. Así que preste mucha atención. Quizás, como le decía, ha estado durmiendo, pero esta parte es muy relevante. Versículo 18 dice, volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado, y volvió a ponerle los nombres que su padre les había dado. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que está bloqueando el fluir de esos pozos de agua? Orando por una palabra, Dios me mostraba esto. Hay algunas personas que están cansadas, hay algunas personas que están sedientas. El problema es que no es por falta de agua. Pero hay algo que está evitando que fluya esa agua, hay algo que está tapando. Así que hay que abrir un pozo, como se dice, hay que entrar a picar. Algunos están intentando conseguir lo que necesitan abriendo nuevos pozos, abriendo nuevas situaciones. Pero la Biblia nos dice que Isaac abrió pozos antiguos y que aguas frescas fluyeron de pozos que ya existían. Estamos cerrando el año y siempre cerca de esta fecha aparecen todas las resoluciones de Año Nuevo. Me considero relativamente joven, no soy tan joven como para participar como miembro del grupo de jóvenes, pero me considero relativamente joven, y algo propio de mi generación es que nos encantan los memes. Y siempre alrededor de esta época aparecen muchos memes. Y hubo uno que no lo puse porque, para que a nadie le hiciera mal del estómago, pero salía alguien así como agarrándose la guata y decía, esto fue lo único que me dejó el 2017. Y a veces en la vida, a medida que pasa el tiempo, sé que nos sentimos así. Muchos de nosotros están en procesos con sus hijos
de graduaciones, que están pasando de cursos, que están pasando a otras etapas, están yendo a sus galas, las fiestas de empresa, paseos de curso, exámenes finales, etc. Y siempre uno evalúa cómo fue el año y las resoluciones que hicimos, las nuevas resoluciones que haremos. Si pudimos conseguir aquellas metas que nos desafiamos, si pudimos ahorrar como queríamos para tener esas vacaciones que queríamos o poder cambiar el auto, si bajamos esos kilos que queríamos para poder pasar un verano sin polera, si pudimos empezar a trabajar como independientes o llegar a esa posición que queríamos, si pudimos completar ese plan de lectura de la Biblia que habíamos empezado, si por fin podemos entrar de vuelta en esos pantalones que tenemos guardados en el closet. ¿Les ha pasado eso? No lo de los pantalones, pero lo de la evaluación de las metas. ¿Les ha pasado eso en algún momento? Así que esta etapa del año es muy importante, recibir una palabra de Dios que nos guíe. Y yo oraba y decía, Señor, ¿qué es lo que quieres compartir? Y el Señor me decía, me mostraba este pasaje: vuelvan a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado. Y volvió a ponerle los nombres que su padre les había dado. Y yo quería darles algo nuevo el día de hoy. Y Dios me dijo, pero ya se los he dado. No es que Dios no tiene una palabra nueva para nosotros, eso no es lo que quiero decir, pero es una invitación a, en esta etapa que estamos cerrando el año, volver a los pozos que el enemigo ha tapado. No es que Dios no quiera darnos una palabra, pero Él quiere que caminemos en lo que ya nos ha ordenado, en lo que ya nos ha mostrado. Quiero mostrarles una estadística muy sencilla. ¿Alguien ha pensado alguna vez cuántas palabras recibe una persona en la iglesia acá en promedio en un año? ¿Alguien ha pensado eso? Déjeme tomar un poco de agua que estoy un poco sediento, hablando de las aguas. ¿No hay data? ¿No? Ok, no sé qué dice. Perfecto. Miren, esto es un cálculo relativamente sencillo. Al año no tenemos dos reuniones los domingos porque estuvieron las elecciones y el próximo domingo son reelecciones. Así que de los 52 domingos solo tuvimos 50 reuniones dominicales. Martes de oración, estoy haciendo un cálculo bien sencillo. Hay 8 semanas de vacaciones que por lo general no siempre todas las actividades funcionan igual, así que saquemos 8 y dejemos un margen de otras 4 actividades, así que eso nos da un promedio de 40 reuniones de oración al año. Iglesias en casa, aplicamos el mismo número, 40 reuniones de iglesia en casa. Aplicamos lo mismo para las reuniones del grupo IR y del grupo de jóvenes. Y las mujeres se juntan fielmente una vez al mes, cada mes del año. Y este año comenzamos con los jóvenes profesionales en marzo, así que tuvimos 20 reuniones a lo largo de este año. La iglesia tiene 242 reuniones al año. 242 reuniones al año. Y el próximo año vamos a agregar 11 reuniones más, ya que el grupo de hombres comienza empezando su reunión el sábado antes del retiro. Estamos entregando 242 palabras al año. 242 palabras al año. Y yo me preguntaba, pero quizás nadie va, o seguramente nadie va a estas 242 reuniones. Así que, ¿cuánto será aproximadamente el promedio que uno va? Digamos que una persona asiste al 70% de las actividades a las reuniones dominicales y que participa de una iglesia en casa, asistiendo al 70% de esas reuniones también. Digamos que además participa de algún otro grupo como el grupo IR, el grupo de jóvenes profesionales o las mujeres.
también aplicando ese mismo criterio. Si le agregamos a eso también la reunión de oración, voy a ocupar un promedio de una reunión por mes, así que puse 10 reuniones solamente. Algunos dirán, pero es que yo vengo más de una vez al mes. Sí, pero hay gente que nunca ha venido un martes a una reunión de oración. Así que estoy haciendo un promedio como iglesia. Y eso nos da que una persona promedio recibe aproximadamente 100 palabras a lo largo de un año en la iglesia. 100 palabras. Algunos podrán decir, es que yo vengo más, yo participo más. Sí, yo sé. Pero hay personas también que participan menos. Por eso es un promedio, es una estimación. Esto puede variar de persona en persona y también dependiendo de cuánto tiempo llevas en la iglesia. Quizás esta estadística no aplica para ti si vienes hace 3 domingos atrás. Pero 100 reuniones, 100 palabras que recibimos al año. Y cuando estaba orando y le decía, Señor, muéstrame una palabra, el Señor me decía, pero ya se las he dado. Y vuelvo a decirle, yo no vengo a decir esta mañana que Dios no tiene nada nuevo para nosotros. Pero quizás en esta etapa del año, en vez de correr tanto, en vez de ponernos metas y decir el próximo año voy a bajar 35 kilos en el nombre de Jesús, recibo eso, lo decreto y cosas así. De sentarnos a pensar qué son las cosas que el Señor nos ha dicho este año. ¿Qué son las cosas que el Señor nos mostró? ¿Qué son las cosas que Dios nos ha desafiado? Y que quizás por el tiempo, por los afanes, por situaciones en la vida, quedaron tapadas. Cosas que el Señor te mostró un domingo, cosas que quizás el Señor te mostró un martes mientras estaban orando por ti. Ni siquiera estoy contando las palabras que entrega la gente que está presidiendo la reunión o las palabras que entrega la gente durante la alabanza. No estoy contando tampoco las reuniones de los niños, que por lo cierto son iguales a las reuniones dominicales porque estoy hablando de acá de lo que pasa para los adultos. Obedecer lo que el Señor nos ha mostrado. Que la fuente está, pero quizás para algunos está tapada. Algunos dicen, pero si Dios me prometió esto, ¿por qué no lo cumplió? Pero obedecimos lo que nos dijo. ¿Hicimos caso a lo que el Señor nos desafió? Como dije, algunos recibieron una palabra este año y el enemigo lo tapó. Algunos recibieron una palabra, pero con el tiempo, las preocupaciones de la vida, el afán, lo taparon. Algunos recibieron una palabra y quizás una enfermedad cortó llevar a cabo ese proceso. Pero Dios quiere bendecirnos dejando que corran ríos de agua viva. No de un pozo nuevo, sino de uno que ya existe. Que volvamos a abrir los pozos de agua que nuestro Padre Celestial ha abierto y que los filisteos han tapado. Y que volvamos a ponerle los nombres que nuestro Padre Celestial les ha dado. Así que quiero terminar este tiempo dándoles un desafío. Estamos a 3 semanas para que se acabe el año, 21 días. Y 5 semanas para que tengamos nuestro retiro de iglesia. Quiero invitarlos a que en este tiempo tomen un momento, hagan una pausa y se pongan a acabar. Se pongan a acabar. En la intimidad de tu relación con Dios, en la intimidad de tu hogar, como dice Mateo, entrando a tu pieza, cerrando la puerta, donde estás solamente tú con Dios. Hay muchas palabras que Dios nos ha dado este año, hay cosas que Dios nos dijo para sanarnos, hay cosas que Dios nos dijo para corregirnos, hay cosas que Dios nos dijo para alentarnos, para bendecirnos, para que nos moviéramos a la acción. Muchas palabras. Si no recuerdas alguna de ellas, déjame darte una mano. Venciendo a los gigantes, manos a la obra,
Jesús y la duda, Pablo a los romanos, y recibiréis poder. Tengo una noticia buena y tengo una noticia mala. Una siembra correcta para una cosecha eterna. La gracia de Dios, el chanchito y la gallina, el tesoro de la dignidad, mirando el vaso medio lleno. ¿Qué aflige tu alma? División y la reconciliación. Hashtag porque es tiempo. Dos caras que agregan valor. La bendición del silencio. El llamado de Dios a su pueblo, manteniendo el foco en lo importante. En las aguas, sal de la cueva o lo mejor ya lo tenemos. Y yo digo, de todas estas palabras, ¿hay algo que quizás no hemos hecho? ¿Hay algo que el Señor nos dijo? ¿Algo que anotaste? ¿Algo que cuando alguien estaba predicando, como que sentiste una voz del Señor diciéndote, eso es algo que tienes que cambiar? O yo tengo cuidado de ti. O no te preocupes por esto, yo estoy ahí. La pregunta es si de todas esas palabras que el Señor nos ha entregado, si de estas 100 palabras que quizás hemos recibido, ni siquiera conté reuniones con tu discipulador, ni siquiera conté un tiempo devocional individual, pero de estas 100 palabras que recibimos el año, que estamos corriendo tanto, que estábamos tan preocupados de quizás, no sé, los regalos, las fiestas, incluso las actividades que tenemos como iglesia. Pero, ¿qué cosas estamos haciendo de lo que el Señor nos ha dicho? Hay personas que Dios les dio sueños este año, que les dio desafíos ministeriales. ¿Dónde estás en eso? ¿Dónde estás en lo que el Señor te pidió que sirvieras? Hay algunos que quizás han estado luchando con su familia, que quizás, no sé, tus hijos no son cristianos. Y el Señor te dio una palabra y te dijo qué hacer, pero con el tiempo quizás perdiste el rumbo. Hay algunos que quizás incluso en su matrimonio han estado luchando y han estado pensando en divorciarse. Y pensando que si quizás yo estuviera con otra mujer o si quizás yo estuviera con otro hombre estaría mejor. Pero el Señor no quiere que vamos a abrir un nuevo pozo, quiere que cabes en el pozo e incluso de una relación que lleva años, Dios puede volver a sacar agua viva de esa relación. Póngase de pie. Vamos a terminar. Quiero invitar al grupo de alabanza. Y me aprovecho un poco de que tenemos otro tecladista ahora porque me gusta predicar con un teclado de fondo, así que gracias, Señor, por tu provisión. El enemigo quiere echar tierra a la fuente que Dios nos quiere bendecir. El enemigo quiere echar tierra en nuestras relaciones, quiere echar tierra en las circunstancias que Dios te ha desafiado, en los sueños ministeriales que ha puesto para bendecir a otros. Algunos tuvimos tanto la bendición como el desafío de poder viajar a Costa Rica a la mitad de año. Le pregunto a la gente que estuvo en ese viaje de lo que Dios puso en ese tiempo, ¿dónde está el día de hoy? Después de casi 6 meses. Las cosas que Dios puso en tu corazón. Vuelve a abrir los pozos de agua que tu Padre Celestial había abierto y que los filisteos habían tapado. Y vuelve a ponerle los nombres que tu Padre Celestial les había dado. Cuando llega el año nuevo, todos quieren hacer algo nuevo. Todos quieren poner metas nuevas. Todos quieren quizás, no sé,
desafíos nuevos, una oficina nueva, un auto nuevo. Pero me encanta que Jesús nos dice que la clave para poder cambiar en nuestra vida es hacer más de lo mismo. En Juan 15 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Así que la clave para cambiar es hacer más de lo mismo que ya se nos ha dicho, es caminar, es permanecer, es ser obediente a lo que el Señor nos ha ordenado. Así que te pregunto nuevamente, ¿y qué es lo que tienes que reabrir? ¿Cuáles son los pozos que se taparon? ¿Dónde es que tienes que caminar que el Señor te mostró? La vida es tan rápida y pasan los años y pasan las palabras, y el Señor no quiere que las palabras que te entrega terminen en un cuaderno de apuntes. Quiere que terminen en acciones transformadas en tu corazón. Acciones que muestren un cambio, que muestren a Jesús. Y ahora que estamos cerrando, quiero pedirte, cierra los ojos y comienza a orar. Comienza a orar. Que el Espíritu Santo te traiga esa palabra que te ordenó, que te desafió, que te corrigió para cambiar. Esas promesas en las que debes caminar a pesar de las dudas, a pesar de cómo se ve el tiempo hoy. Esos pozos que debemos reabrir. Espíritu Santo, te pedimos esta mañana, Señor. Señor, tú conoces nuestra memoria mejor, Señor. Y conoces a nosotros mismos incluso mejor que lo que nos conocemos nosotros. Señor, trae, Señor, a nuestra mente, Señor, ¿qué fueron las cosas que tú nos ordenaste, Señor, que no hicimos? Señor, ¿qué fueron los pecados, Señor, que tú, Señor, nos hablaste, Señor, y lo dejamos pasar? Señor, ¿cuáles fueron las promesas que tú, Señor, nos dijiste, Señor, y que entre medio de la prueba, Señor, se nos olvidó? Espíritu Santo, los sueños, trae de vuelta los sueños, Señor, que tú pusiste, Señor, en nuestro corazón, y que el día a día, Señor, la preocupación del trabajo, Señor, una agenda apretada lo ahogó. Señor, que vuelva a fluir, Señor. Destapa, Señor, esos pozos, Señor, que solo va a fluir tu agua viva, Señor. Estamos terminando un año, Señor, y no queremos pasar a la siguiente etapa, Señor. No queremos pasar a la siguiente etapa, Señor, sin que hayamos cerrado bien esta, Padre. Señor, hay procesos que tenemos que cerrar, hay circunstancias, Señor, hay personas que tenemos que perdonar, hay personas a quienes tenemos que pedirle perdón, hay acciones que debemos cambiar, Señor, hay cosas que debemos empezar. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre eso, Señor. Revélanos eso, Señor. Te damos las gracias, Señor. Como decía el salmista, Señor, tu misericordia dura para siempre, Señor. Tú fuiste fiel, Señor, a lo largo de este año, Señor, y sabemos, Señor, cerrando este año, que tú vas a ser fiel a lo largo del próximo año también, Señor. Así como lo fuiste este año, Señor. Gracias, Señor, porque tú no cambias como nosotros, Señor. Tú te mantienes fiel, Señor, y tú eres el mismo ahora y siempre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Hermanos, quiero invitarlos a que terminemos este tiempo reflexionando qué son las cosas que tenemos que volver a abrir, qué son las cosas que el Señor nos habló que tenemos que obedecer. Considerando la palabra que ha dado Walter, hay cosas que nos pueden parecer, pueden tomar asiento. Hay cosas que nos pueden parecer muy obvias porque quizás las visualizamos, porque quizás muchas veces la escuchamos, porque palabra tan predicada durante mucho tiempo, y no lo que es obvio necesariamente es aplicado, necesariamente es practicado. La palabra expuesta tiene mucho sentido porque es una invitación finalmente a que todo lo que hemos escuchado, ¿qué relación tiene eso con la aplicación práctica en nuestras vidas? Porque de eso finalmente se trata el cristianismo. El cristianismo que es tan sensibilizado en esta época de una manera muy particular, pero que ya entra el verano y lo que se sensibilizó en el ambiente en Navidad pareciera que se esfumó rápidamente en semanas. Y me gustaría que vieran este video antes, pero más que verlo como un motivo de Navidad, lo vean como un motivo de la palabra expuesta. Porque ¿qué es lo que verdaderamente tiene sentido de asistir a tantas reuniones? ¿Qué es lo que le da sentido de que nos congreguemos en este lugar cada domingo? ¿Qué es lo que le da sentido que todos los martes busquemos la intimidad con Dios a través de la oración? ¿Qué es lo que le da sentido cuando busco el consejo de un discipulador? ¿Qué es lo que le da sentido cuando asisto a una iglesia en casa? Y lo que le da sentido a todas esas cosas es la misión que tiene la iglesia finalmente. La misión que tiene la iglesia. La misión que tiene tu vida. La misión que tiene mi vida. La misión que tiene nuestras vidas. Esa misión. Hallo, ich bin Tom. Was ist Weihnachten? Das ist Weihnachten.